Los segundos pilotos no escogen su papel. Este deporte también es bonito porque a veces la manera de juzgar es flexible. Alguno de los segundos pilotos más famosos podría haber sido un número 1 si no se hubiesen cruzado en su camino grandes campeones como Senna, Schumacher, Häkkinen o Alonso, por poner algunos ejemplos. Ellos, los gregarios, saben aguantar las críticas de quienes no los consideran a la altura de sus compañeros convertidos en figuras. Responden con el compromiso diario, el trabajo duro y finalmente completan una carrera más que respetable. En esta especie de discreción de alto nivel se imponen en algunos grandes premios y a veces, como sucede con Eddie Irvine en 1999, llegan a luchar por el título hasta la última carrera. Let Michael pass for the championship to Ben Street. Una vida de gregario, o mejor dicho, de segundo piloto obligado a vivir a la sombra del capitán y preparado para obedecer las órdenes del equipo en cualquier momento. Es el destino, a veces amargo, que puede tocarle a un piloto de Fórmula 1, por necesidad o por virtud, por manifiesta superioridad del compañero de escudería o porque así está escrito en el contrato. En el pasado, ciertos compromisos eran aceptados verbalmente o bien comunicados vuelta a vuelta con un cartel desde el muro de boxes, pero no siempre surtían el efecto deseado, deparando funestas consecuencias al piloto desobediente. Por ejemplo, frente al asentamiento de Rubens Barrichello, que renueva el contrato poco después de haber dejado pasar a Michael Schumacher en Zellweg en 2002, nos encontramos la obstinación de Didier Pironi a respetar la posición y las órdenes de la escudería, superando a Gilles Villeneuve en Imola 1982. Comunicaciones claras para algunos, confusas para otros, o comunicaciones que caen en saco roto. Una galoppata solitaria del duo della Williams. Un duo peraltro che adesso vede Reutemann allungare sul compagno di squadra. Otro ejemplo significativo es el de Carlos Reutemann en el Gran Premio de Brasil del 29 de marzo de 1981, cuando durante 5 vueltas hace que no ve el cartel de box y no deja pasar al compañero de equipo Alan Jones. Pero en la historia de la Fórmula 1 hubo casos en los que quien no respetó las consignas tuvo que pagarlo a un precio muy alto. Por ejemplo, es el caso de René Arnoux, en 1982. El escenario es aquel Gran Premio de Francia que se disputa en Le Castellet, el 25 de julio. Ferrari y Renault están luchando por el Mundial con Didier Pironi y Alain Prost. En la clasificación, el primer piloto de la casa francesa es superado por el compañero Arnoux, que le quita la pole. En carrera, de todos modos, el orden debe ser invertido. Quieren que Prost gane y aumente su ventaja en el campeonato. Gerard Larousse, por entonces jefe de Renault, a 10 vueltas del final muestra el fatídico cartel. Primera, Alain, segunda, René. Pero Arnoux prosigue su carrera ganándola. Prost pierde unos puntos preciosos y el Mundial va a Keke Rosberg y su Williams. El destino de René Arnoux está sellado. A final de temporada, Renault le pone en la puerta. Por lo que respecta a los gregarios de rojo en la era Schumi, es obvio que las polémicas y las dudas se reduzcan a cero. Michael Schumacher es indiscutiblemente el mejor y más rápido piloto del mundo. Es difícil hacer cualquier comparación con el Kaiser. En Maranello, por lo que sea, es imposible acechar el cetro del rey. Todos los pilotos que llegan al lado del alemán lo saben de entrada y deben aceptar rápidamente la triste realidad. Eddie Irvine lo hace de buena gana, sin lamentarse mucho. Rubens Barrichello, en cambio, más de una vez manifiesta su disconformidad. Pero su manía de saltarse las reglas no hace otra cosa que ponerle en contra de una gran parte del equipo y convierte a Michael Schumacher en aún más implacable. Hay otros, como Jean Alesi, que prefiere decir adiós al cabalino antes de sucumbir con Michael. La escudería Ferrari en la que había corrido el francés a inicios de la década de los 90 es una cosa diferente. Pocas órdenes de escudería e inexistentes diferencias de tratamiento entre los dos pilotos.
Ma con Gerhard Berger è stato il più bello ricordo di un compagno di squadra, perché lui era un gran politico, un gran pilota, dunque tra di noi c'era una bella lotta, leale, sempre. Más que nada, Ferrari era la auténtica segundona en aquellos tiempos de la Fórmula 1. La única victoria de Jean Alesi está llena de simbología. Llega el día de su 31 cumpleaños, el 11 de junio de 1995 en Canadá. Terza fila per Alesi e Berber, quarta per Häkkinen, velocissimo questa mattina nel warm-up. Sobre esa misma pista en la que en 1978 Villeneuve ha obtenido la primera victoria con Ferrari. È la prima vittoria di Jean Alesi in Formula 1, Gran Premio del Canada 1995. La gara di Montréal per me è stata una liberazione, nel senso che finalmente ho vinto una gara. Per una volta non è successo a me il problema, ma è successo anche agli altri. Jean Alesi se l'è proprio fatto il regalo per il suo 31esimo compleanno. La vittoria al Gran Premio del Canada dopo 5 anni di astinenza. Gioia grande in casa Ferrari. Sapevamo che doveva succedere un giorno perché siamo così vicini dall'inizio della stagione. E pensare che era cominciata con la solita musica, Schumacher pronti via e ci rivedremo poi sul podio. Invece c'è pure un tango fra Häkkinen e Herbert e un rischio di Alesi nei confronti di Coulthard. Ma oggi tutto doveva filare a meraviglia per la Rossa 27. Sembrava ci fosse la preparazione dell'arrivo imparata per la Ferrari. Ma dopo un po' l'austriaco arriva piano ai box, mancanza di benzina, un secondo posto mancato, perché anche il bionico Schumacher sarebbe sparito. Il colpo di scena è proprio questo. Schumacher, leader incontrastato della corsa, deve rientrare. Si pensa a un guasto elettronico. Flavio Briatore simula con fair play. È un bel compleanno per Alesi, se lo merita e viva. E Jean quindi è proprio l'eroe della giornata. Regala a tutti, a se stesso e ai ferraristi di tutto il mondo, la gioia più grande. Abbiamo aspettato un bel po'. A chi telefonare? Ho parlato con l'avvocato, chiaramente. Abbiamo vissuto dei momenti incredibili noi insieme. Momenti che per la prima volta della mia vita parlo con lui dicendo avvocato, ce l'ho fatto. Con el Ferrari victorioso, parado sin gasolina inmediatamente después de la meta, Jean Alesi se deja pasear por el alemán hacia el más jubiloso podio de su carrera, en una locura de champán y banderas rojas. Pero para Jean Alesi ya no hay un sitio en Ferrari, porque está por llegar justamente ese que le ha hecho el paseillo en Canadá. Veramente quando Michael è venuto in Ferrari non sono stato spinto da nessuno ad andare via, ma era normale che non c'era il posto per due, diciamo, pretendenti a delle vittorie. Per Schumacher la squadra era fatta per essere tranquillo da solo ed è per quello che ha sempre avuto per tanti anni dei compagni di squadra che erano delle seconda guida. Nei miei confronti non era una situazione accettabile. Credo che una delle caratteristiche fondamentali di Jean Alesi sia la generosità. È arrivato in Ferrari in un momento sbagliato e quindi lui ha dovuto arrancare, ha avuto anche screzi, situazioni un po' difficili anche con Jean Todt. In effetti la cosa che mi impressiona, e forse è questo che gli riconoscono, è che non ha mai smesso di amare la rossa e anche adesso non c'è il minimo di acredine, c'è un tifo proprio quasi da appassionato di uno che va a cercare ancora gli autografi della Ferrari. Sì, ma poi in quel 1995, perché è di questo anno che parliamo, si sa che Jean Alesi ha sempre detto non sarei rimasto l'anno dopo insieme a Michael Schumacher perché era chiaro che la Ferrari puntava e pensava solamente a Schumacher. Pero volvamos al Gran Premio de Canadá de 1995. Una carrera mágica para Alesi, naturalmente. Pero hay otros dos pilotos que no pueden olvidarla muy fácilmente. Se trata de Rubens Barrichello y Eddie Irvine, que en los años siguientes se encontrarían en el puesto de Alesi en Ferrari. En esa época corrían juntos en Jordan, y aquel 11 de junio de 1995 obtienen el segundo y el tercer puesto, un resultado nunca logrado antes. Rubens Barrichello está ya desde 1993 en el Mundial.
Con el desparpajo de los recién llegados y la serenidad de quien corre para un pequeño equipo como Jordan, ha obtenido una serie de posiciones en los puntos y una espectacular pole position en Spa, la pista quizás más traidora del Mundial, delante de Michael Schumacher. Partiti e vediamo Schumacher se riesce a bruciare Barrichello. No, si deve accodare, tenta da due parti e effettivamente riesce quasi ad affiancarlo. Lamentablemente, en sus primeros años de Fórmula 1, el brasileño tuvo un grave accidente. Todo ocurre el 29 de abril de 1994 y sucede en un instante. En Imola están programadas las primeras pruebas oficiales del Gran Premio de San Marino. Ma io mi ricordo fino al momento che sto girando dentro alla variante bassa, sto girando dentro alla destra e quando perco il controllo della macchina e va via, dopo non mi ricordo più perché è stata una bolla realmente brutta, e mi ricordo quando ero già svegliato insieme a Senna era a fianco a me e in quel punto lì è stato molto bello. Noi l'abbiamo proprio detto ieri in diretta, Senna ha smesso di fare le prove fino a quando i medici non hanno detto non c'è nessun problema, non è risalito sulla macchina e poi è risalito, ha dato la birra a tutti ed è andato a casa. Quindi questo qui tipico di Ayrton, che veramente è un tuo grandissimo amico. Barrichello era un ragazzino quando Senna era già il grande Senna ed era proprio Ayrton a invogliarlo, a spingerlo, a gratificarlo, a dirgli guarda che diventerai un grande anche tu, quando probabilmente era chiaro che a livello di DNA Barrichello non aveva i semi geniali di Ayrton Senna. Aquella vez en el hospital de Imola fue la última vez que Barrichello vio a Senna vivo. En Imola se consuma una macabra cesión del testigo. Ahora que Senna no estará más, le toca a Barrichello mantener alto el prestigio de Brasil en la Fórmula 1. Barrichello prueba de todas las maneras posibles, corre con el pensamiento fijo en no echar de menos a Senna y hacerse acreedor de tan incómoda herencia. Pero durante el resto de los años 90 continúa corriendo en escuderías menores que no le ofrecen la posibilidad de competir con Williams, McLaren o Ferrari. Hasta que en 1999 llega la gran ocasión. Ferrari está buscando un sustituto de Eddie Irvine como segundo piloto de Schumacher. Hablan con Barrichello, que acepta con entusiasmo. Nunca un brasileño había sido fichado por la marca del Cavallino. Para Barrichello es la culminación de un sueño que viene de lejos. Ecco, Barrichello forse non si era reso conto dove andava a finire, perché in effetti chi arrivava con Schumacher veniva inesorabilmente macinato. Ma credo che in cuor suo lui, soprattutto pensando a una grande Ferrari, potesse in qualche modo illudersi di essere bravo, se non quanto Schumacher, ma abbastanza vicino a lui. La llegada como piloto de Barrichello a Ferrari coincide con el inicio del dominio incontestable del Cavallino en el Mundial de Fórmula 1. Buongiorno a tutti, è solo la mia prima volta qua, però sono già molto contento di fare parte di questa famiglia. Questa macchina porterà non solo la mia prima vittoria, ma spero di più. 2000-2005 serán 5 temporadas memorables en las que la escudería de Maranello solo dejará las migajas a sus adversarios. Pero el Schumacher acaparador le deja poco a su compañero de escudería. Oficialmente, en el contrato de Barrichello no figura que debe aceptar ser segundo piloto. Y entonces, todos se lo preguntan hasta el día anterior a su debut en Australia. ¿Dónde podrá llegar con sus ambiciones? Barrichello arrivò alla Ferrari convinto, come molti piloti, di poter essere il migliore, di avere la vittoria in pugno e soprattutto di essere, essendo una squadra vincente, di poter fare il proprio gioco e di cercare di vincere gare e titolo. Ma credo che si sia accorto subito che con Schumacher sarebbe stato quasi imposible, come poi è stato. Las órdenes en el equipo son claras. Así, Rubens se encuentra a menudo cumpliendo el papel frustrante de gregario de lujo delante de Michael solo cuando a Michael le falla algo. El
resultado es que en la víspera del Gran Premio de Alemania de 2000, y pese a sus 123 grandes premios en activo, Barrichello nunca ha saboreado la alegría del primer puesto. En Hockenheim, las pruebas oficiales reservan la enésima humillación al brasileño. Rubens se sale de pista en la primera vuelta, pero cuando vuelve a entrar en el box, no puede utilizar el coche reserva, preparado a la medida de Schumacher. We have 3 minutes. The car is for Michael and Rubens use a different setup in the car. Así, se ve obligado a esperar casi una hora mientras los mecánicos preparan el coche reserva. Pero faltan solo 2 minutos para que termine el horario de las pruebas. Y de milagro, Barrichello logra un puesto en la parrilla de salida. No es ciertamente un puesto espectacular. El 30 de julio de 2000 debe salir en la 18ª posición. En carrera, rápidamente llegan los golpes de efecto. En la primera curva, Schumacher y Fisichella chocan y deben retirarse. Barrichello, que no tiene nada que perder, aprieta hasta el fondo el acelerador. Remonta posiciones una tras otra, gracias también a la poca gasolina que tiene en el depósito. Después del primer repostaje, muy anticipado, en la vuelta 17, ocurre lo nunca visto. Un espectador invade la pista. Más tarde se descubrirá que se trata de un empleado de Mercedes que curiosamente suministra motores a McLaren, que había sido despedido hacía un tiempo por motivos de salud. El loco y valeroso gesto de protesta ralentiza visiblemente a los McLaren que estaban corriendo hacia la victoria. Entra en pista el coche de seguridad que permite a Barrichello anular la desventaja con los primeros. Pero no todo termina aquí. A 10 vueltas del final comienza a llover. Casi todos los pilotos corren a los boxes a montar ruedas de mojado. Rubens es uno de los pocos que resiste con las ruedas de seco hasta encontrarse primero bajo la bandera a cuadros. Barrichello finalmente ha ganado un gran premio de Fórmula 1. I couldn't believe. I can't believe my eyes. Finalmente, 7 años después de la época de Senna, por fin vuelve a sonar el himno brasileño sobre el escalón más alto del podio. Barrichello clava la mirada en el cielo hacia su gran maestro Ayrton Senna, que desde allí arriba seguramente aplaude. La victoria más rocambolesca de Barrichello es quizás la más hermosa. E per vincere quella gara Barrichello venne invitato a non fare l'ultimo pit stop che tutti gli altri fecero per montare le gomme visto che si era messo a piovere, e venne lasciato in pista Barrichello con una Ferrari eccezionale ma con delle gomme non adatte a quel fondo umido. Barrichello fu comunque un fenomeno a concludere quella gara senza errori, molto veloce, a portare a casa quella prima vittoria, per cui tanta fortuna sì, ma in quel caso anche merito. En los años siguientes llegan otros 8 éxitos, pero siempre perseguidos por una sospecha. ¿No será que Schumacher le ha dejado ganar? Rubens interpreta muy bien el papel de gregario. Traga bilis y sufre en silencio el ansia de Schumacher, que quiere ganar todas las carreras. Por lo tanto, sus victorias son más que legítimas. No faltan aquellos episodios muy discutibles, esos que le hacen ganar puntos y la simpatía de los aficionados. En Zellweg, en el Gran Premio de Austria de 2002, el brasileño se deja superar visiblemente en la misma meta por Schumacher. Pero en el podio parece invadido por la tristeza. Y el alemán busca después remediarlo dando el trofeo de vencedor al brasileño y dejándole el puesto central en la rueda de prensa tras el Gran Premio. What should I do? I have on the contract that I have to obey others as much as Michael. He has on the same clause. So if I disobey right now, I just beginning of my 2.5 years of contract. So people would ask me, so why don't you go back to a team that you top? Maybe they want to give a car for me to win. Volvamos a 2005, cuando la relación entre Rubens Barrichello y Ferrari llega al final. Al término de una temporada sin victorias para el brasileño, temporada en la que Schumacher intenta inútilmente meterse en la lucha por el título, algo que solo está reservado al duelo Alonso-Raikkonen, se consuma un inevitable divorcio. Barrichello è venuto in Ferrari
anche lui con un potenziale molto alto, è cresciuto tanto e aveva un'età diversa e quindi è arrivato a un punto della sua carriera dove probabilmente non è riuscito più a, tra virgolette, poter pensare di avere un pilota che fosse più forte di lui in pista e quindi voleva liberarsi di questa situazione per essere svincolato anche da una pressione psicologica molto forte che ovviamente Michael in ogni modo mette ai propri compagni di squadra. Barrichello se va a Bar. En esta nueva escudería la radio no sonará a bordo, advierte el brasileño con la esperanza de volver a ganar pronto. Rubens, it's last lap. Let Michael pass for the championship. Let Michael pass for the championship, Rubens, please. Rubens. La frase va dirigida sobre todo a Jean Todt, después de tantas órdenes de escudería que han perjudicado a Rubens. Va bene, io non dico niente. Barrichello deja Ferrari, pero no vuelve a ganar y se arrepiente. Si Schumacher no se hubiese quedado tanto tiempo, se desahoga en Brasil, habría sido campeón del mundo. Hai fatto una gara fantastica, Rubens. Grazie. Hai fatto il gioco della squadra. Barrichello è stato quello che meglio ha interpretato il suo ruolo fino ad oggi, perché Barrichello ha fatto il giusto scudiero di Schumacher, ha vinto i suoi Gran Premi quando c'è stata l'opportunità di vincerli, ha anche lui beneficiato di una macchina estremamente competitiva che pertanto ha valorizzato anche le sue prestazioni. I don't have the right words for you at the moment, but yeah, I mean, simply amazing. We all love it. Complimenti, Michael. Fantastic, fantastic, mate. Buongiorno, vinco io. To David Coulthard, third place. Barrichello no logró convertirse en campeón del mundo. Pero no está descartado que un brasileño pueda lograrlo, y dentro de poco al volante de un Ferrari. En 2006, de hecho, la escudería de Maranello sustituye a Rubens por otro piloto de Sao Paulo. Se trata de Felipe Massa, nacido en 1981. El brasileño, casi sin darse cuenta, tiene ante sí la gran oportunidad de estar al lado de Michael Schumacher en su último campeonato de Fórmula 1. Schumi, por su parte, se le ve más benévolo con Massa respecto a sus compañeros de equipo que tuvo en el pasado, como si lo hubiese designado su heredero en Maranello. Felipe, después de un inicio de temporada incierto y repleto de errores, refuerza su moral con un lento processo de madurez. Non dimentichiamo che Massa è sempre stato un pilota veloce al quale fin dai tempi della BMW Sauber gli veniva rimproverato di fronte alla velocità sicura di non essere molto affidabile in quanto a controllo della meccanica. La Ferrari, forse capendo questa cosa, gli ha insegnato a migliorare tanto anche sul fronte della meccanica. I risultati penso che li vediamo oggi. La consagración definitiva llega en una jornada de finales de verano, en Turquía, en el inédito Gran Premio de Turquía. En Estambul, el 28 de agosto de 2006, Massa aprovecha lo mejor posible la pole position de su vida, robada a Schumacher con los dientes. Felipe sale a la perfección, manteniendo a su rebufo al alemán. Todo hace presagiar que, en el momento justo, Schumacher, que está aún en lucha con Alonso por el título, pasará a la cabeza de carrera. Pero el destino esconde una sorpresa. En la vuelta 14, Liuzzi hace un trompo obligando a la entrada del coche de seguridad. En Ferrari se preparan en el box para el repostaje. Llegan juntos Massa y Schumi. Felipe está delante. Michael, como en cualquier gasolinera, debe esperar su turno pacientemente. Así, regala 12 segundos a Massa y sobre todo a Alonso, que aprovecha para meterse en segunda posición en medio de los dos coches rojos. ¿Pero no hay forma de hacer pasar a Schumacher delante en el box? Quizás, pero Todt no quiso repetir el desastre de Zellweg 2002, cuando las estrategias de equipo entre Barrichello y Schumacher costaron inútiles polémicas y un gran daño de imagen a Ferrari.
No queda otra cosa que animar a Massa, que vuela hacia su primera victoria en Fórmula 1. Thank you, guys. Thank you. Sorry for Michael, but thank you. It's a very special day for me. Thank El you. campeonato del brasileño se cierra de manera aún más triunfal en Interlagos, delante de su propio público. Quizás Massa es justamente el brasileño designado a convertirse en campeón del mundo con Ferrari. Al lado de Michael Schumacher llega fichado uno de los últimos pilotos al viejo estilo que quedan en circulación. Es chistoso, pero temerario en la pista. Le gustan las mujeres guapas, la buena música y los helicópteros. No se toma muy en serio, pero cuando entra en la pista no bromea. Es Eddie Irvine, que está desde el 93 en Fórmula 1 con Jordan. La aventura en Maranello había comenzado exactamente en 1996. El norirlandés, nacido en 1965, es recibido en Maranello con cierto escepticismo. Técnicos y aficionados, de hecho, querrían un piloto italiano como pareja de Schumacher. Pero el presidente de Ferrari, Montezemolo, está convencido de la elección. ¿Qué habría pasado, se justifica, si después de 4 o 5 carreras me hubiese encontrado con un piloto italiano distanciado de Schumacher en medio segundo por vuelta? Parlare di Irvine vuol dire parlare di un ragazzo interessato soprattutto all'altro sesso e agli affari. Era molto abile negli affari, Eddie. Irvine tiene fe y no se siente atemorizado por tener que medirse cara a cara con Schumacher. Irvine sabe perfectamente que los galones de primer piloto pertenecen en exclusiva al alemán. Pero el irlandés ya ha tenido sus historias con otro gran campeón. En su debut en Fórmula 1 con Jordan, el 24 de octubre de 1993, todos le señalan porque consigue el 6º puesto final y sobre todo por su arriesgado adelantamiento a Senna. El brasileño no está contento con el adelantamiento. Busca a Irvine en el box, pretende que se excuse oficialmente, pero el irrespetuoso Irvine no está. Eddie Irvine, calmado por la montaña de dinero garantizada por Ferrari, asume a la perfección el papel de gregario en Maranello. No sufre estando costantemente a la sombra. C'è un contratto che dice esattamente quello che devo fare e io lo faccio. Non ci potranno essere altre decisioni o cambiamenti. È scritto tutto, nero su bianco. Por otra parte, la diferencia técnica es tan grande entre los dos pilotos que no pueden hacer ninguna rivalidad. También hay un abismo en cuanto al carácter de ambos. Schumi es muy metódico, muy maniático y completamente concentrado en la Fórmula 1. Irvine es distendido, alegre y fascinado por otras muchas cosas. De todos modos, la cercanía con Schumacher permite a Irvine madurar como piloto. Dal punto di vista psicologico non ha mai patito troppo il fatto che Schumacher fosse più forte di lui, l'ha accettato e ha preso la parte buona senza rompere le scatole. So this Ferrari is really growing up. Questa Ferrari sta veramente crescendo. Con el paso del tiempo, sus apariciones sobre el podio cada vez son más frecuentes. Hasta que en 1999, imprevistamente, tiene la gran ocasión de salir de la sombra del alemán. It's going to be difficult to get more podiums because I had 8 last year, which was half the races. I also had Austria, if you count that, which was 9. So to get more would not be that easy. Hasta la primera carrera en Australia el 7 de marzo de este año, después de 81 inútiles tentativas, el irlandés conquista su primera victoria en Fórmula 1. Pero el destino de Ferrari en 1999 da un vuelco inesperado en una curva. El hecho tiene lugar en Silverstone el 11 de julio. Exactamente a las 3:03 de la tarde, el Mundial de Michael Schumacher se esfuma al impactar contra la protección de neumáticos situados en el exterior de la curva Stowe. Just came flying past me with, I think, 4 wheels locked. He was flying. Non si è mai saputo cosa abbia pensato Schumacher a questo tipo di impostazione della curva, la prima, da parte di Irvine. Questo resistere come fosse un avversario.
causa poi di questo incidente grave. E pensare che la gara era già stata sospesa, c'erano già le bandiere rosse sui monitor e probabilmente ai due piloti della Ferrari non si riuscì a comunicare questa cosa via radio, perché altrimenti tutti e due avrebbero mollato in quella poi che fu la curva dell'incidente di Michael. Toda la responsabilidad, al igual que el interés de técnicos y aficionados, se dirigen lógicamente hacia Eddie Irvine. ¿Estará el irlandés a la altura de la situación? Irvine no está en absoluto habituado a luchar por el título y tiene en su haber una sola victoria, precisamente la de la primera carrera del año en Australia. En Melbourne, la suerte fue su aliada de principio a fin. Una serie de incidentes en cadena, la presencia en 2 ocasiones del coche de seguridad y un pinchazo de Schumacher transforman lo que parece un paseo militar de los McLaren en el primer triunfo de la carrera de Irvine. Mika had a problem. He went very slow and I knew the rule as long as I didn't go ahead of him. It wasn't classed as overtaking and he was going so slow and I did him and that was great. Thank you very much and off I went. La buena suerte acompaña también a Eddie el 25 de julio en Austria, en la primera carrera después del incidente de Schumacher en Silverstone. En la segunda curva, el escocés David Coulthard, agobiado por la presión de Irvine, frena demasiado tarde y embiste a su compañero de equipo Mika Häkkinen. El finlandés hace un trompo y queda en última posición. En la vuelta 44 se produce el segundo gran incidente de la carrera. Cuando el Ferrari vuelve a entrar en boxes, todos saben que el adelantamiento está cerca. Los mecánicos del Cavallino rozan la perfección. Efectúan el cambio de ruedas en 8,6 segundos, 2 menos que Coulthard. Es suficiente para que Irvine se coloque en cabeza y gane con 3 décimas de ventaja. Es entonces cuando en Ferrari empiezan a pensar que se puede ganar el título sin Michael Schumacher. La prueba es que el ingeniero de pista de Irvine, Luca Baldisseri, apuesta $1000 australianos a que su piloto será campeón del mundo. La apuesta es muy interesante, nada menos que de 100 a 1. Irvine se adapta muy rápido a su nuevo papel de primer piloto. Su sueño continúa también en Hockenheim. Häkkinen, que ya había perdido 23 segundos en boxes por un fallo en el repostaje, sufre un brutal accidente al reventar el neumático trasero derecho cuando entra en el motodrome. David Coulthard, por su parte, rompe el alerón delantero al intentar atacar al sustituto de Schumacher en Ferrari, Mika Salo. Mientras tanto, la polémica sobre el regreso de Schumacher a las pistas toma cuerpo. Irvine non era un pilota in grado di vincere il mondiale con le proprie forze, poteva sostituire Schumacher grazie alla superiorità della Ferrari, che in quel momento andava fortissimo. La lucha por el título vuelve a apretarse en Hungría. El irlandés se sale de la pista por culpa del diferencial, pierde una posición y 2 puntos importantes. Es tercero por detrás de Häkkinen y Coulthard. El finlandés encabeza el campeonato después de Spa en el Gran Premio de Bélgica, aunque termina segundo a la estela del escocés, mientras que Irvine solo es cuarto. Pero en Monza, en la vuelta 30, el vigente campeón del mundo comete un error de principiante. Se equivoca al meter una marcha. Häkkinen queda fuera de carrera en la primera chicana. Real men never cry. Mientras Häkkinen llora como un niño en el bosque de Monza, Irvine se lleva a casa el 6º puesto y un solitario punto. Solitario, pero importante, porque ambos contendientes están empatados a 60 puntos. En la última carrera europea en Nürburgring sucede de todo. Häkkinen se equivoca de neumáticos y se sale en la zona elevada del circuito. Cuando el alemán Frentzen figura en cabeza, tiene que pararse por un problema eléctrico. Aparece David Coulthard, Giancarlo Fisichella y Ralf Schumacher. Irvine marcha en 7º lugar, pero en su box sucede de todo. Pierde 48 segundos en el cambio de neumáticos. Se queda tirado con 3 ruedas porque la cuarta desaparece en la confusión provocada por la imprevista entrada de Salo, que poco antes había roto el alerón delantero.
Grandi team, grandi errori. Il più incredibile, al pit stop della Ferrari di Irvine non trovano la gomma posteriore destra. Era qui, sparita, non si trova. Ma dov'è? È possibile. Ma come si fa? Stiamo lottando per il mondiale! È possibile oggi buttare al vento una ventina di secondi? Alla spiegare allo stesso Irvine che ripartito col morale a terra è rimasto in ombra fino a sbagliare la chicane e a farsi superare da Häkkinen. Questo consente al finlandese, caparbio e indomito, di incamerare ben 2 preziosi punti utilissimi per la corsa al titolo. Pero en el Gran Premio de Malasia el 17 de octubre, el irlandés cuenta con el mejor aliado posible. Un imparable Michael Schumacher que apenas vuelve a pista está decidido a demostrar que sigue siendo el mejor. Schumi pone rápidamente las cosas en su sitio. If we come to the last lap and you're leading, Eddie is second, will you let him through? We all know the answer, yes. Which is? Yes. Logra la pole position y al encenderse el semáforo verde sale en cabeza. Ya en la cuarta vuelta deja pasar a Irvine y protege a su compañero de los continuos asaltos de los McLaren. Ferrari concluye la carrera con un magnífico doblete. Häkkinen solo es tercero. Michael basically did the hard work for me. I don't know what we got to do with him. This guy's depressing. Not only is he the best number 1, he's also the best number 2. Irvine vuelve a encabezar el Mundial con 4 puntos de ventaja sobre Häkkinen a una carrera del final. El irlandés está eufórico, pero sabe que el mérito de la victoria es todo de Schumacher. If you make it through 100%, yes, it is a great experience. Just got to do your best, and if it happens, it happens, and if it doesn't, well, as long as you've done your best, there's not a lot you can do about it. Irvine ahora sí que tiene en sus manos el título mundial. El 3 de octubre de 1999, día de la última carrera en Suzuka, la tensión se palpa en el box de Ferrari. Irvine se encuentra a un paso de entrar en la historia en la misma pista donde debutó 6 años antes. Buscó el Mundial como Percival el Santo Grial, dice Irvine. Los entrenamientos, sin embargo, no son buenos para el piloto de Ferrari. Eddie pierde el control del coche y se estrella contra las barreras de protección. El vehículo se detiene fuera de la pista después de varios trompos. El Ferrari queda muy tocado, perdiendo las ruedas delanteras. Finalmente Irvine, con el muleto, lo remedia con un 5º puesto más que digno. Las cosas van mejor para Michael Schumacher, que sale desde la pole position. En primera fila también está Mika Häkkinen. El destino de Irvine está en las manos de su compañero de equipo. Si Schumacher sale bien y logra mantener a raya a Häkkinen, restará al finlandés unos puntos de oro en la pelea por el título. It's going to be an interesting race, that's for sure. Pero en la salida sucede lo que nadie esperaba. Schumacher duda y Häkkinen se sitúa en cabeza de carrera. Irvine hace lo que puede, gana una posición y se coloca cuarto. Pero el Ferrari, en ese momento decisivo de la temporada, es claramente inferior al McLaren. Lo que da el golpe de gracia a las aspiraciones de Irvine son las órdenes de equipo. A 8 vueltas del final le dicen a Schumacher que defienda la segunda posición, suficiente para asegurar el título de constructores, antes que arriesgarse a dar caza a Häkkinen. La cosa termina con el finlandés proclamándose campeón del mundo por 2º año consecutivo. Ferrari, por tercera vez, pierde el título en la última carrera. Jean Todt avrebbe voluto un Irvine campione perché avrebbe coronato per la prima volta con successo la sua presenza in Ferrari. Però nello stesso tempo il manager francese era anche molto attaccato a Schumacher e forse gli sarebbe quasi sembrato uno sgarbo. Un título para mí y otro para ti.
salomónica conclusión en el Mundial de Japón del 99. Häkkinen gana con autoridad el último Gran Premio de la temporada y Ferrari se adjudica después de 16 años el Mundial de Constructores. El único que regresa de Suzuka con las manos vacías es un triste y desolado Eddie Irvine. Sicuro, ma lui ha fatto il suo meglio, il meglio. La partenza è importante, ma oggi mica guida perfetto. Lui deve vincere la gara, lui ha fatto questo. El sueño de Irvine se desvanece entre arrepentimientos y sospechas. ¿Ha hecho de verdad Schumacher todo lo posible para ayudarle a convertirse en campeón? La duda persiste entre los aficionados de Ferrari, los diarios alemanes y los sueños de gloria de Eddie Irvine. Un gregario de lujo pudo haber sido sorprendentemente campeón del mundo. En cambio, quedará al final como un piloto clásico, chistoso, loco y naturalmente muy rápido. Posiblemente el único piloto que aceptó sin rechistar compartir escudería con Michael Schumacher. E devo ringraziare Irvine che ha saputo nel momento dell'incidente di Schumacher dare tutto se stesso, ha lottato fino alla fine, è andata per lui non come voleva, però credo che sia stata una grande stagione per lui e anche per noi. Puede parecer un contrasentido, pero el piloto que no aceptó hacer de guardaespaldas de Michael Schumacher al llegar a Ferrari tuvo que conformarse durante casi toda su carrera con figurar en ese segundo plano del Mundial por culpa de un monoplaza que no estaba a la altura de su talento. Hablamos de Gerhard Berger, uno de los pilotos más queridos y respetados de la Fórmula 1. El destino quiso que se cruzara con compañeros de equipo muy incómodos, escribió una vez Pino Allievi, que pueden considerarse como los pilotos más veloces de su época. El mejor, Michele Alboreto, Mansell, Senna y el propio Alesi. Y Gerhard nunca lo hizo tan mal. Después de un rápido aprendizaje en la Fórmula 3, el austríaco se hace acreedor a su debut en la máxima categoría. ATS, Arrows y Benetton son sus primeras escuderías y Berger se deja ver una y otra vez. En el año del Gran Salto, 1984, es sexto en Monza, entrando en los puntos. La escudería ATS lleva 2 años y medio sin obtener un resultado similar. El año siguiente ficha por Arrows y el balance del austríaco a final de temporada es un 5º puesto en Sudáfrica y un 6º en Australia. En 1986 da el salto a Benetton, donde corre junto a Teo Fabi. Un 3er puesto en San Marino y un gran éxito en México aseguran su futuro. Muchos se dan cuenta, el primero de todos, Enzo Ferrari. El austríaco llega a Maranello y coincide con el experto Michele Alboreto. La convivencia entre los dos es muy fácil. Hay quien dice que Berger es un especialista en poner de su lado a los técnicos, en especial al jefe de ingenieros, John Barnard. Pero es muy difícil ganarse las simpatías de la exigente afición italiana, que sueña desde los tiempos de Ascari con ver a otro italiano ganar el Mundial al volante de un Ferrari. El austríaco no acusa, sin embargo, la presión que ejerce Alboreto. Al final, con un F1.87 revisado por Postlethwaite y Migeot, alcanza el nivel competitivo. Berger suma 2 triunfos en Japón y Australia, ganando claramente el duelo con Alboreto, 36 puntos frente a los 17 del italiano. Gerhard Berger parte como uno de los favoritos en la temporada siguiente, la de 1988. Pero las diferencias entre la vertiente inglesa de la escudería Ferrari, es decir, John Barnard, que enviaba sus proyectos por fax, y la vertiente italiana de Migeot y Piero Ferrari, lo complican todo. Los McLaren de Senna y Prost son unos cohetes y se muestran del todo intratables. Berger y Alboreto luchan como pueden por lo que les dejan y tienen que conformarse con un gran doblete. El 11 de septiembre en Monza, en el Gran Premio de Italia, justo un mes después de la muerte de Enzo Ferrari. Berger
era arrivato in Ferrari a inizio 1987, quindi aveva 27 anni e mezzo, e diventò presto il pilota di riferimento di quella Ferrari che a quei tempi si basava sul compianto indimenticabile Michele Alboreto. Era più veloce di Alboreto alla fine, era più veloce nelle condizioni di proseguo di stagione. Imponiéndose en la pista a Michele Alboreto, pero sin ganarse aún el corazón de los tifosi de Ferrari, el austríaco encuentra a su lado, un año más tarde, a Nigel Mansell. El gran campeón inglés pretende ser el centro de atención y Berger intenta contrarrestarlo en la pista, pero siempre evita tropezarse con él. El león inglés se impone contra todo pronóstico en la primera carrera, en Brasil, pero el éxito es efímero para Ferrari. Los McLaren de Senna y Prost siguen siendo inalcanzables y la escudería italiana apenas puede soñar con lograr alguna pole position. Pero algo peor aguarda a Gerhard Berger en aquel 1989. Son casi las 3 menos 20 del domingo 23 de abril. Gran Premio de San Marino, circuito de Imola. En la curva de Tamburello, el Ferrari del austríaco se sale recto y choca contra el muro de cemento a 285 km por hora. Gerhard ha perso il turno anteriore e poi la macchina senza downforce è andato dritto. Berger puede dar gracias por estar aún con vida a los 3 voluntarios de la compañía antiincendios CEA. Gracias a su rápida intervención, el piloto austríaco es sacado del monoplaza en llamas y trasladado inmediatamente a un hospital. El año se ha echado a perder. Berger se da cuenta de que ya no hay sitio para él en Ferrari. En realidad, la que no tiene futuro es la escudería italiana. Mejor cambiar de aires. L'incidente di Berger al Tamburello a Imola fu veramente per me un episodio abbastanza terrificante, nel senso che era il primo giro e un bel momento le telecamere inquadrano una palla di fuoco che non si capisce bene che macchina c'è, qual è la macchina coinvolta. Poi in mezzo alle fiamme si vede una cosa rossa e io capisco che è la macchina di Berger. Fu un attimo di panico vero evidentemente nel box, una di quelle sensazioni che non auguro a nessun team manager di vivere. Fu evidente che l'uscita di Berger era dovuta al cedimento dell'ala anteriore. En julio, Berger decide llamar a Ron Dennis. El austríaco ya tiene 30 años y siente que ha llegado el momento de luchar por el título. Nada mejor que intentarlo con el monoplaza campeón. Alain Prost, además, confirmó poco antes que dejaba McLaren. Hay un asiento libre para él al lado de Ayrton Senna. El brasileño es ese piloto exigente que todos conocemos. Pretende dar el máximo de sí mismo y que le imiten todos los que trabajan para él. El duelo entre ambos no tiene color. 6 triunfos y 10 poles para el brasileño frente a 2 segundos puestos, 5 terceros y 2 poles para el austriaco. Los dos, sin embargo, se hacen amigos a pesar de sus caracteres tan diferentes. Berger nunca sintió envidia de su compañero de equipo, de sus éxitos y de las atenciones que recibía del equipo. Pero en 1991, en su segundo año de convivencia, Berger decide cambiar de táctica para intentar presionar un poco a Senna. El resultado es un desastre. 43 puntos contra 96 a final de temporada, 2 poles contra 8 y una victoria contra 7. En el 92, año de indiscutible dominio de los Williams-Renault de Riccardo Patrese y Nigel Mansell, la cosa se equilibra algo en McLaren. Berger, apenas superado en una media de 5 décimas en las diferentes clasificaciones a lo largo del campeonato, termina a un solo punto de Senna. Pero su aventura en la escudería de Ron Dennis ha terminado. Gracias a la buena relación que mantiene con su compatriota Niki Lauda, sondea cómo está el ambiente en Ferrari. Montezemolo le comunica que no ficha a Senna y que el puesto en Ferrari es suyo.
Bajo la nueva dirección deportiva de Jean Todt, Gerhard Berger vuelve a Maranello, esta vez al lado de Jean Alesi. Parten en igualdad de condiciones, pero el piloto francés se gana el favoritismo de los aficionados italianos, un perdedor nato que, en cualquier caso, pone en pie las tribunas con su entrega y su coraje. Pero son los peores años de Ferrari. Primero, el F93A y después, el 412T no pasan de ser meros comparsas en el campeonato. Una sola alegría, aunque bien grande. El 31 de julio de 1994 en Hockenheim llega la primera victoria de Ferrari después de 4 interminables años de sequía. No, io molto contento di questo risultato, perché è incredibile per noi, perché tanti anni c'è un po' di crisi e adesso tutto finito. Senti, per chi ti conosce molto bene sappiamo che sai mascherare le emozioni, ma una lacrimuccia era spuntata per un attimo. In effetti sei emozionato, eh? Sì, è molto, perché una situazione come quella io ho aspettato da 2 anni e mezzo e adesso finalmente è arrivata. Berger debe luchar consigo mismo, pero también con una escudería que no para de cometer errores. Al año siguiente, en 1995, el 11 de junio en Canadá, tuvo que recorrer más de 400 metros sin gasolina hasta boxes porque los cálculos fallaron en el momento del repostaje. En Francia, el 2 de julio, los problemas se repiten en una parada para repostar, mientras que 15 días después, en Silverstone, después de un cambio de neumáticos, uno de ellos no está bien fijado y lo pierde a los pocos metros. Cuando Ferrari decide por fin tomarse las cosas en serio, Gerhard Berger ya no está. El bicampeón del mundo Michael Schumacher impone que su compañero de equipo será el segundo piloto y dispondrá de un material sensiblemente inferior. El piloto austríaco no traga. Como siempre durante toda su carrera y dada su calidad humana, Berger deja muchos amigos en Ferrari. Da quando nel 1995 ho lasciato la Ferrari non sono mai tornato a Maranello, ma mi sento spesso al telefono con Luca di Montezemolo. Gli dico che ho voglia di andarli a trovare, a salutare i vecchi amici, a cenare nei ristoranti dove ho speso una buona parte della mia vita. Prometto che lo farò nei prossimi mesi. Mi manca molto la gente della Ferrari. Per me il periodo con le rosse è stato del tutto speciale. Tempi eccezionali. Ci tornerò, anche se solo per una birra insieme ai vecchi amici. È stata un'esperienza fantastica. Su fichaje por Benetton se concreta a continuación del de Alesi. Austríaco y francés se vuelven a reunir en la escudería que ha dejado Michael Schumacher. Berger no quiere problemas, pero estos los causará el monoplaza, un coche diseñado a la medida de Schumacher y que no evoluciona. Benetton se queda sin trabajadores y sin patrocinadores. Los años dorados, los años triunfales han quedado atrás. La última victoria se produce en Alemania, el 27 de julio de 1997. El canto del cisne para Gerhard Berger. El austríaco gana y no puede contener las lágrimas en el circuito donde 3 años antes había logrado una importante victoria para Ferrari en tiempo de vacas flacas. Berger resucita también a Benetton, que no pisaba el primer escalón del podio desde hacía 2 años y medio. El viernes había anunciado su retirada de la Fórmula 1 a final de temporada y 2 días después, el domingo, consigue el último triunfo de su carrera. En total disputó 210 grandes premios, con un balance de 10 triunfos, 48 podios y 385 puntos. Gerhard Berger dejó un gran recuerdo. Un piloto íntegro, un piloto leal. No pudo evitar volver a la competición, primero liderando el regreso de BMW a la Fórmula 1 en el año 2000 y después con la nueva escudería Toro Rosso, surgida tras el desmantelamiento de Minardi. Yes, I have to say I'm very happy. I mean, I had a fantastic career. I had some good races. I had a very, very nice time, and I've always been very happy in Formula 1. I can use my experience from Formula 1. And I can stay again in the business what I like the most, in a good role. So I'm doing now, let's say, the second nicest thing what you can do in this job, and it's great. Hay un piloto italiano al que no le quedó más remedio que aceptar su papel de secundario, primero por contrato y después por mala suerte. El piloto con más grandes premios disputados en Fórmula 1, 256.
Se trata de Riccardo Patrese, compañero de equipo de 2 campeones del mundo, Nelson Piquet en Brabham y Nigel Mansell en Williams-Renault. El piloto de Padova, que estuvo en la Fórmula 1 desde 1977 hasta 1993, escribió algunas de las páginas más emocionantes de este deporte, conquistando 6 grandes premios. El primero en las calles de Mónaco en 1982, el último en Japón, el 25 de octubre, 10 años después. Arnaud, Barrichello, Irvine, Berger y Patrese. 5 pilotos representando idéntico papel. Resignados al trabajo sucio para los campeones. Potenciales números 1 en el corazón de los aficionados, condenados a ejercer de gregarios.